¿Cantar una canción puede arruinar una vida? Nunca pensé que mi vida perfecta pudiera derrumbarse por algo tan simple como escuchar a alguien cantar. Mi esposa, Valeria, y yo llevábamos 5 años casados. Al principio, todo era un sueño, cenas elegantes, viajes exóticos, y, por supuesto, el sexo era, bueno, era intenso. Pero, con el tiempo, la chispa comenzó a apagarse. Luego, hace 2 años, desapareció. Literalmente. Sin una nota, sin una llamada, nada. Imagina tener todo el dinero del mundo, pero no poder comprar la respuesta a la pregunta que te quema por dentro, ¿por qué? Hice de todo, contraté detectives, llamé a sus amigos, que resultaron ser más leales a ella que a la verdad, incluso revisé las cámaras de seguridad. Nada. Hasta que un día, 2 semanas atrás, mi jardinero, Mateo, comenzó a cantar mientras cortaba el césped, y todo cambió. Era una tarde normal. Yo estaba en mi despacho, intentando concentrarme en un informe, cuando escuché a Mateo. Estaba tarareando una melodía familiar, pero no le presté mucha atención al principio. Después empezó a cantar la letra. Era amor eterno. No una versión cualquiera, sino esa interpretación específica que Valeria escuchaba en bucle durante las noches de vino y risas en la terraza. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa canción era suya. Solo suya. No era algo que alguien cantaría al azar. Salí al jardín y me acerqué, intentando mantener la calma. Mateo estaba inclinado sobre los rosales, como si el mundo entero no acabara de tambalearse para mí. ¿De dónde conoces esa canción?, le pregunté, tratando de sonar casual. Mateo se quedó inmóvil. Luego se dio la vuelta, con una expresión entre sorpresa y culpa. Ah, señor, mi mamá la cantaba cuando yo era niño, respondió con una sonrisa nerviosa. Lo dejé pasar en ese momento, pero algo no encajaba. Mateo siempre había sido amable, respetuoso, pero ese día parecía, incómodamente tenso. Lo observé mientras volvía al trabajo, y una idea empezó a formarse en mi cabeza, una idea que no quería aceptar pero que tampoco podía ignorar. ¿Podría ser que Valeria estuviera más cerca de lo que yo creía? No podía dejarlo así. Esa noche, me quedé en el despacho revisando las cámaras de seguridad que daban al jardín. Nunca había pensado en Mateo más allá de su trabajo, pero ahora todo parecía sospechoso. Revisé semanas de grabaciones, y, al principio, no encontré nada. Todo era normal, podaba, regaba, hacía su trabajo. Pero luego, en una grabación de hacía unos días, vi algo que me hizo detener la reproducción. Era Mateo, hablando con alguien al otro lado de la cerca. Una mujer. Ella llevaba un sombrero grande y unas gafas de sol, pero había algo inconfundible en su postura, en la forma en que movía las manos mientras hablaba. Mi corazón dio un vuelco. Era Valeria. No podía creerlo. Después de 2 años sin saber nada, ahí estaba, a solo metros de mi casa. No pude dormir esa noche. Mi mente no dejaba de repetirme preguntas: ¿por qué estaba ahí? ¿Qué hacía con Mateo? ¿Había estado escondida todo este tiempo tan cerca de mí? Al día siguiente, fingí que salía de la casa, pero en realidad me quedé escondido en el despacho, observando el jardín. No tardó mucho en aparecer. A eso de las 11 de la mañana, mientras Mateo cortaba las ramas secas, Valeria se deslizó por la esquina de la cerca. Estaban demasiado lejos para que escuchara, pero su lenguaje corporal decía todo. Se reían, y luego ella puso una mano en su brazo, esa manera de tocar que solía hacer conmigo cuando quería algo. Fue como si me arrancaran el alma del pecho. ¿Era esto lo que Valeria había estado haciendo mientras yo me volvía loco buscándola? ¿Coqueteando con el jardinero? No iba a quedarme sentado viendo cómo esto se desarrollaba. Salí de la casa como una tormenta y crucé el jardín en dirección a ellos. Valeria me vio primero. Se quitó las gafas de sol, y por un segundo, parecía a punto de salir corriendo, pero se quedó allí, inmóvil. Valeria. Grité, sin importar quién pudiera escuchar. Mateo retrocedió como si hubiera visto un fantasma, y mi esposa, bueno, ella simplemente sonrió. Hola,
Alejandro. Su tono era tan casual, como si nos hubiéramos cruzado en un supermercado, no como si hubiera desaparecido de mi vida durante 2 años. ¿Qué diablos está pasando aquí? Pregunté, señalándola a ella y luego a Mateo, que parecía estar buscando una manera de desaparecer entre los arbustos. Ella suspiró, como si mi reacción fuera una molestia menor en su día. No hagas esto más grande de lo que es. Solo estaba revisando cómo te iba. ¿Revisando cómo me iba? Repetí, sintiendo que la ira me subía por la garganta. Miré a Mateo. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas ayudándola a ocultarse? Mateo levantó las manos, como si eso pudiera protegerlo. Señor, yo no. Yo solo. Valeria lo interrumpió. Déjalo fuera de esto. Fue mi día. Yo vine a verlo. ¿Por qué? Dije, con una mezcla de rabia y desesperación. La Valeria que conocía no habría hecho algo así. O tal vez simplemente nunca la conocí de verdad. Ella se encogió de hombros. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Eso fue todo lo que dijo. No una disculpa, no una explicación real. Solo una frase hueca, dicha con el descaro de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Esa respuesta me dejó atónito. ¿Asegurarse de que estuviera bien? ¿Era una especie de broma cruel? ¿Bien? Repetí, tratando de contenerme. Desapareces 2 años. Sin una palabra. Me vuelvo loco buscándote, y ahora estás aquí, riéndote con el jardinero. ¿Qué clase de juego es este, Valeria? Ella rodó los ojos, como si estuviera hablando con un niño terco. Alejandro, no te hagas la víctima. Sabes perfectamente que las cosas no estaban bien antes de que me fuera. Eso no explica nada. Grité. Noté que Mateo intentaba escabullirse lentamente hacia la cerca, pero no iba a dejar que escapara tan fácilmente. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto? ¿Cuánto tiempo lleva esta amistad? Mateo levantó las manos otra vez, balbuceando algo que no entendí. Valeria, sin embargo, no se inmutó. Alejandro, no seas dramático. Mateo no tiene nada que ver con esto. Sí, lo vi unas cuantas veces porque sabía que trabajaba aquí, pero eso no significa nada. Esa fue la primera mentira descarada. Lo vi en sus ojos. La manera en que evitaba mirarme directamente, en cómo su tono se volvía demasiado defensivo. Decidí presionarla. ¿Y por qué sigues aquí, en secreto? ¿Por qué no volviste a casa si estabas tan preocupada por mí? Ella cruzó los brazos y suspiró de nuevo, como si fuera agotador tener que explicarse. Necesitaba tiempo para mí. Tú nunca me entendiste, Alejandro. Siempre ocupado con tus negocios, siempre queriendo tener todo bajo control. Ahí estaba, la clásica táctica de darle la vuelta a la situación. Pero algo no cuadraba, y no iba a dejar que me manipulara esta vez. ¿Tiempo para ti? ¿Con él? Dije, señalando a Mateo, cuya cara estaba completamente roja a estas alturas. Fue entonces cuando ella soltó una bomba. Bueno, si quieres saberlo todo, sí. Mateo y yo, hemos estado juntos. El mundo pareció detenerse. Mis oídos zumbaron. No podía creer lo que acababa de escuchar. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Pregunté, con la voz quebrada. Valeria me miró directo a los ojos, desafiante, como si quisiera que esas palabras dolieran lo más posible. ¿Quieres que lo diga más claro? Mateo y yo hemos estado juntos. Y sí, Alejandro, eso incluye sexo. Mateo dejó caer las tijeras de podar al suelo. Señora, por favor. Balbuceó, claramente aterrorizado. Pero Valeria no parecía tener miedo. Todo lo contrario. Era como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza en mi interior. Tenías todo conmigo. Casa, dinero, viajes. ¿Por qué arruinarlo? Ella se rió, una risa amarga que nunca antes había escuchado de su boca. ¿Todo?
¿De verdad crees que todo eso era suficiente? Sí, teníamos dinero, pero no teníamos nada más. Tú estabas casado con tu empresa, Alejandro. Yo solo era un adorno en tu vida perfecta. Eso fue como un puñal. Durante años había trabajado para darle lo mejor. ¿Y ahora esto? Mateo, por su parte, parecía estar a punto de colapsar. Señor, lo juro, yo no quería. Ella me buscó. Yo traté de decir que no, pero... Mateo, cállate. Lo interrumpió Valeria. No tiene sentido mentir ahora. No sabía que dolía más, la traición de Valeria o la humillación de que esto hubiera estado ocurriendo justo bajo mi nariz. ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar, con un hilo de voz. Valeria me miró sin pestañear. Casi un año. Eso fue el golpe final. Mi estómago se revolvió, y tuve que dar un paso atrás para no caerme. Un año. 12 meses de mentiras, mientras yo lloraba su ausencia, mientras la buscaba, mientras trataba de mantenerme cuerdo. Un año. 12 meses de engaños, de mentiras. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si toda la confianza que alguna vez tuve en ella se evaporara en ese instante. ¿Un año? Repetí, apenas pudiendo contener mi voz. ¿Mientras yo te buscaba? ¿Mientras pensaba que podrías estar muerta? Valeria rodó los ojos. Deja de dramatizar, Alejandro. Yo no te pedí que me buscaras. Tú decidiste hacerlo. Esa respuesta me encendió como nunca antes. La mujer a la que amé, por la que habría dado todo, estaba aquí, frente a mí, tratándome como si fuera un idiota por preocuparme. ¿Y qué hay de mí? Exploté. ¿Qué hay de los años que te dediqué? ¿Del dolor que me causaste al desaparecer? ¿Te importa siquiera un poco lo que he pasado? Ella me miró con frialdad, como si estuviera cansada de escucharme. ¿Sabes qué, Alejandro? Tú siempre haces todo sobre ti. Tal vez por eso terminé buscando algo más. Eso fue el golpe definitivo. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Me giré hacia Mateo, que seguía paralizado, y le señalé con el dedo. ¿Y tú? ¿Qué clase de hombre se mete con la esposa de su jefe? Eres un maldito cobarde. Mateo levantó las manos otra vez, balbuceando excusas. Señor, por favor, yo no quería. No sabía cómo detenerla. No te atrevas a culparla a ella ahora. Grité. Ambos son igual de culpables. Valeria me miró con una mezcla de desprecio y aburrimiento. ¿Ya terminaste? Porque, sinceramente, esto es agotador. Esa frase fue como gasolina en el fuego. Mi mente estaba al borde de la explosión, pero antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme, me di la vuelta y me fui hacia la casa. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo. Mientras cerraba la puerta de golpe detrás de mí, escuché a Valeria murmurar algo a Mateo. Quizás era una disculpa por el espectáculo, o tal vez solo un comentario sarcástico. No me importaba. Lo único que sabía en ese momento era que mi vida había cambiado para siempre. Una vez dentro de la casa, me derrumbé en el sofá. El silencio de las paredes parecía burlarse de mí. Cada rincón de mi hogar estaba lleno de recuerdos de Valeria, y ahora esos recuerdos parecían veneno. Intenté distraerme, pero mi mente no dejaba de volver a lo mismo. Mateo. Valeria. Un año entero. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que algo así sucediera justo bajo mi nariz? La rabia seguía allí, ardiendo, pero ahora se mezclaba con algo más profundo, tristeza, humillación y un sentimiento de absoluta pérdida. No era solo la traición física. Era todo. La confianza, las promesas, los años invertidos. Todo destruido. Decidí que no iba a dejar esto así. Subí al cuarto donde guardaba mis documentos personales y saqué una carpeta. Era nuestro acuerdo prenupcial. Lo revisé con ojos clínicos, buscando cada punto que pudiera usar en mi favor. Valeria había firmado renunciando a cualquier derecho sobre mi fortuna si había infidelidad de por medio. Bien, pensé. Si ella jugó sucio, yo también puedo.
Pero entonces un pensamiento me golpeó, ¿y si ella estaba esperando esto? ¿Y si todo era parte de su plan? Había algo en su actitud fría, en su falta de remordimientos, que me hacía pensar que ella ya había calculado cada uno de mis movimientos. Con la mente nublada, decidí bajar a la bodega para servirme un whisky. Pero cuando llegué, encontré algo que me dejó helado. Allí, en un rincón, había una caja que no recordaba haber visto antes. La abrí, y dentro había fotografías. Fotos de Valeria y Mateo. Juntos. En diferentes lugares. Algunos incluso dentro de mi propia casa. Cada imagen era una daga en el corazón. En una de ellas, Valeria llevaba puesto un collar que yo mismo le regalé, un símbolo de nuestro amor. Y allí estaba, usándolo mientras se reía con Mateo, como si todo fuera una gran broma a mi costa. Sostuve las fotos con las manos temblorosas. Cada imagen parecía gritarme una nueva traición. Había fotos de ellos en el jardín, en la cocina, incluso en mi oficina. En mi maldita oficina. Pero no eran solo fotos. Al fondo de la caja, encontré cartas. Cartas de Valeria a Mateo. Abrí la primera, y con cada palabra que leía, sentía como la rabia y el dolor se transformaban en algo más frío, desdén. Mateo, tú eres lo único real en mi vida. Alejandro nunca me entendió, pero contigo puedo ser yo misma. Te amo. Te amo. Esa frase, escrita con su letra elegante, fue el golpe final. Cerré los ojos, respiré hondo y me obligué a seguir revisando. Había más. Un recibo de un hotel, fechas que coincidían con momentos en los que yo estaba fuera por negocios. Un par de pendientes que sabía que nunca le regalé. De repente, algo llamó mi atención. Un pequeño sobre en la parte inferior de la caja, con mi nombre escrito en él. Lo abrí y encontré una carta de Valeria. Alejandro, si alguna vez encuentras esto, supongo que ya sabes la verdad. No me siento culpable por lo que hice, porque tú me empujaste a esto. Tu control, tus expectativas, era demasiado. Mateo me dio algo que tú nunca pudiste, libertad. No espero que lo entiendas, pero espero que puedas dejarme ir. Era como si cada palabra estuviera diseñada para herirme. Me quedé allí, sentado en el suelo, rodeado de pruebas de su traición, sintiendo como cada pedazo de amor que alguna vez tuve por ella se desvanecía. ¿Libertad? Pensé. ¿Eso es lo que llamas engañar a tu esposo en su propia casa? Pero no iba a quedarme en el suelo, derrotado. Si Valeria quería libertad, iba a dársela, pero no de la manera en que ella esperaba. Después de esa carta, algo dentro de mí cambió. La tristeza seguía allí, pero ya no me dominaba. Ahora tenía claridad. Si Valeria quería jugar sucio, iba a demostrarle que no era el único que podía mover fichas en este juego. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Le expliqué todo, la infidelidad, las pruebas, el acuerdo prenupcial. Él me escuchó en silencio y, cuando terminé, simplemente dijo: con esto, Alejandro, ella no tiene ninguna oportunidad de quedarse con nada. Pero si realmente quieres golpearla donde más le duele, tenemos que ser estratégicos. Esa palabra, estratégicos, me dio una sensación de control que no había sentido en días. Acordamos reunirnos al día siguiente para empezar el proceso. Pero mientras tanto, yo tenía un papel que jugar. Esa misma noche, invité a Valeria a cenar. Sí, lo hice. Quería verla cara a cara, medir su reacción y, sobre todo, dejarla bajar la guardia. Preparé una mesa impecable en la terraza, con su vino favorito y su plato preferido. Cuando bajó las escaleras, vestida como si nada hubiera pasado, su descaro casi me hizo reír. ¿Y esto? Preguntó, mirando la mesa con una sonrisa. Pensé que podríamos hablar, como adultos. Respondí, ocultando mi rabia detrás de una máscara de calma. Ella se sentó, y durante la cena, actuó como si todo estuviera bien. Habló de trivialidades, incluso mencionó algunos planes de viaje que había estado pensando para nosotros. Cada palabra que salía de su boca era como un insulto. Finalmente, decidí que era hora. Valeria,
encontré tus fotos. ¿Y tus cartas? Su sonrisa se congeló. Durante unos segundos, no dijo nada, pero luego soltó una carcajada nerviosa. ¿Y qué? ¿Ahora me vas a sermonear? Alejandro, ya lo dije, tú me empujaste a esto. La frialdad de su respuesta me confirmó que estaba haciendo lo correcto. No, no voy a sermonearte. Solo quería agradecerte. Me abriste los ojos. Y créeme, Valeria, cuando termine contigo, tendrás toda la libertad que tanto deseas. Sus ojos se abrieron como platos, y por primera vez, vi algo que nunca antes había visto en ella, miedo. El miedo en los ojos de Valeria duró solo un instante antes de que se recompusiera. Ella siempre había sido rápida para reaccionar, y esta vez no fue la excepción. Ah, sí, dijo, apoyándose en la silla y cruzando los brazos. ¿Y qué se supone que harás, Alejandro? ¿Divorciarte? ¿Llorar frente a tus abogados? Adelante, haz lo que quieras. No me asustas. Esa actitud desafiante era tan típica de ella, y por primera vez, no me afectó. Me levanté lentamente, agarré mi copa de vino, y la miré con una sonrisa tranquila. Valeria, no voy a llorar. No voy a gritar. Solo voy a asegurarme de que cuando te vayas, no tengas nada. Ni un centavo, ni un recuerdo de esta vida que tanto desprecias. Vi cómo su expresión cambiaba. Sabía que estaba pensando en el prenupcial, en las pruebas que tenía. Por primera vez, parecía que entendía la gravedad de lo que había hecho. ¿Qué pruebas tienes? Preguntó, tratando de sonar calmada, pero noté el nerviosismo en su voz. Fotos, cartas, facturas de hoteles. Tú me las dejaste todas ordenaditas, como si quisieras que las encontrara. Tomé un sorbo de vino y añadí, y tu querido Mateo. Seguro que estará encantado de confirmar todo en un tribunal si es necesario. El color desapareció de su rostro. Su confianza empezó a desmoronarse. Esto es ridículo, dijo, levantándose de la mesa. No vas a hacerme esto, Alejandro. La seguí con la mirada mientras daba vueltas por la terraza, nerviosa por primera vez en todo el tiempo que la conocía. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Valeria comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración. Todo esto es tu culpa. Gritó, volviéndose hacia mí. Nunca me escuchaste, nunca me diste lo que necesitaba. Solo querías controlarlo todo, como si yo fuera otra posesión más en tu vida perfecta. La miré en silencio, dejándola desahogarse. Porque en el fondo sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya había decidido. Valeria, ya no importa. Haz tus maletas. Mañana comenzamos el proceso de divorcio. Sus lágrimas se detuvieron de golpe. Me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando su siguiente jugada. ¿De verdad crees que voy a dejar que me eches así de fácil? No respondí. Solo le sonreí y me di la vuelta, dejándola sola en la terraza, con su desesperación. A la mañana siguiente, esperaba encontrar a Valeria empacando, pero, en lugar de eso, la encontré en la sala de estar, hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero lo suficientemente tenso como para captar mi atención. Cuando me vio entrar, colgó rápidamente. ¿Sigues aquí? Pregunté, sin ocultar mi molestia. Ella me miró con una sonrisa forzada. No voy a irme tan fácilmente, Alejandro. Si crees que puedes deshacerte de mí de un día para otro, estás muy equivocado. Sabía que tenía un plan. Siempre lo tenía. Pero esta vez no iba a darle tiempo para ejecutarlo. Llamé a mi abogado inmediatamente y le expliqué la situación. Me sugirió algo que nunca pensé que tendría que hacer, solicitar una orden de restricción para sacarla de la casa mientras se resolvía el divorcio. Mientras esperaba a que los papeles estuvieran listos, decidí confrontarla una última vez. Valeria, no puedes ganar esto. Tengo todas las pruebas. El prenupcial es claro. Si sigues aquí, solo te estás humillando más. Ella se rió, esa risa amarga que ya conocía demasiado bien. ¿Tú crees que se trata del dinero? Preguntó,
con los brazos cruzados. Esto no es por tu maldita fortuna, Alejandro. Esto es porque no voy a dejar que tú controles cómo termina esta historia. Antes de que pudiera responder, la puerta del jardín se abrió. Mateo entró, con el rostro rojo y sudoroso. Señor, necesito hablar con usted, dijo, evitando mirar a Valeria. ¿Qué haces aquí? Espetó ella, visiblemente incómoda. Mateo respiró hondo y me miró directamente. Señor, quiero disculparme. No sabía en qué me estaba metiendo. Ella me manipuló. Me hizo creer cosas, pero no quiero ser parte de esto. Valeria lo interrumpió. Cállate, Mateo. No digas nada más. Pero Mateo no se detuvo. Ella me dijo que iba a dejarlo todo por mí. Que íbamos a empezar una nueva vida juntos. Pero todo era mentira, ¿verdad, Valeria? Tú solo querías usarme para vengarte de él. Sus palabras me dejaron helado. Incluso para Valeria, esto era demasiado. Ella lo miró con desprecio. Eres un idiota, Mateo. ¿De verdad pensaste que iba a quedarme contigo? En ese momento, su máscara finalmente cayó. Mateo la miró como si acabara de despertar de un mal sueño. No quiero problemas, señor, dijo, volviéndose hacia mí. Solo quiero irme y olvidar todo esto. Lo dejé salir sin decir una palabra. Valeria, por su parte, se quedó allí, inmóvil, viendo cómo su última carta se desmoronaba frente a sus ojos. Cuando Mateo salió, el silencio en la casa era insoportable. Valeria y yo nos quedamos mirándonos, como dos rivales que saben que el juego ha terminado, pero ninguno quiere admitirlo. ¿Y ahora qué, Valeria? Le pregunté, mi voz más fría de lo que había planeado. ¿A qué aspiras después de esto? Ella dejó caer los hombros, su actitud desafiante finalmente desmoronándose. Se hundió en el sofá, agotada, y por primera vez en años, parecía genuinamente derrotada. No sé, Alejandro. Su voz sonaba apagada, como si todo el fuego dentro de ella se hubiera extinguido. Tal vez estaba equivocada. Tal vez. No me molesté en escuchar el resto. Sus disculpas ya no significaban nada. La mujer que una vez amé no estaba aquí, si es que alguna vez lo estuvo. Pasaron unas horas antes de que mis abogados llegaran con la orden de restricción. Valeria trató de negociar, pero su actitud había perdido toda fuerza. Mientras recogía algunas de sus cosas, intenté no mirar. Verla de esa manera, vulnerable, casi me hacía olvidar lo que me había hecho. Pero solo casi. Cuando finalmente se fue, la casa se sintió vacía, pero de una manera diferente. No era la ausencia de Valeria lo que pesaba, sino el vacío de todos los años desperdiciados. Esa noche, me senté en la terraza con una copa de whisky. Miré el jardín, ahora tranquilo, y pensé en todo lo que había pasado. El dolor seguía ahí, pero también sentía algo nuevo, liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sabía quién era yo sin Valeria. Sabía lo que quería, y no era vivir atrapado en un ciclo de manipulación y traición. Reflexión final. Si algo aprendí de esta experiencia, es que el dinero no compra amor ni lealtad. Puedes tener todo en la vida, pero si no tienes honestidad y respeto mutuo, no tienes nada. A los que estén leyendo esto y pasando por algo similar, mi consejo es este: no te aferres a alguien que claramente no te valora. Aprende a soltar, incluso si duele. Porque al final, el dolor pasa, pero la paz de estar libre de mentiras es para siempre.